Bienvenidos a la unidad 2, como me había comprometido a dejarles grabado estos videos con la unidad para que los puedan repasar con calma. Así que nada, esta unidad ya pasamos del diagrama de flujo a, a programación, a conceptos básicos, según distintos tipos de variables, eh, en la cual vamos a tener datos, cierto estado y valores requeridos para la solución de un problema. Aplicamos conversiones de datos a cadena, que es un tipo de variable que vamos a ver. Codifica condicionales según el flujo de opción. Vamos a ver los famosos ciclos if que teníamos resueltos en los diagramas de flujo. Y los bucles, que principalmente el ciclo de escena, que siempre les decía que es lo primero que había que reconocer. Tenemos dos evaluaciones, una el 3-4 de junio, que es promoción básica, digamos, de tipos de datos y ciclos, y preguntas condicionales y ciclos, y posteriormente el 1 y 2, ya donde le vamos a agregar algunas mecánicas de juego propiamente tal a nuestro algoritmo. Eh, Lenguajes de programación hay un montón, ya lo hemos conversado en la primera unidad, ¿cierto? De videojuego. eh, Hay tres, bueno, hay varios motores de videojuegos en realidad. En el descriptor se está mencionando un Real Engine que requiere mucha máquina, que trabaja en C++ y en Blueprint, que es muy similar a lo que vimos en Blocking, ¿cierto? Que es programación con bloques. Unity, que trabaja en C Sharp, y Godot, que también trabaja en C Sharp y en un lenguaje propio que es GetScript. Eh, yo tengo la mayoría de mi experiencia está en Unity. Y a pesar que he estado experimentando, tengo descargado Godot y tengo descargado un Real y he estado haciendo algunos ejercicios con un Real, la verdad que la máquina no me da, o sea, requiere mucha máquina, requiere tarjeta de video principalmente, o sea, yo tengo una máquina con un buen procesador, un i3 de décima generación y un 20 GB en RAM, pero no me da la máquina. ¿Ya? En cambio en Unity sí me da para hacer bastantes juegos. Así que por capacidad en este momento vamos a practicar con Unity. Además que yo creo que es mucho mejor enseñar un lenguaje de programación haciendo cosas y nosotros tenemos que hacer videojuegos. Ese es el objetivo principal por lo cual nosotros vamos a trabajar con Unity. Y Unity trae asociado, que puede ser más de un editor de código, así como teníamos Psaint en los diagramas de flujo, aquí tenemos Visual Studio de Microsoft que nos permitirá editar y compilar nuestros algoritmos. Eh, Así que nada, vamos a ver que las variables que nosotros definíamos de esta manera en Psaint, en diagramas de flujo, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer de manera escrita en un lenguaje, que era la traducción que se hacía en pseudocódigo en Psaint. Nosotros ahora vamos a escribir directamente sin usar diagramas de flujo y vamos a hacerlo en C Sharp. Así que vamos a aprender una serie de conceptos, ¿cierto? Respecto a lo que está ahí. En el PCIN, una cosa que nos pasaba es que si nosotros usábamos una variable como espada del augurio, por ejemplo, que lo inicializábamos en no, y posteriormente espada del augurio lo inicializábamos, le asignábamos el valor 100, nos arrojaba un error, en algunos casos, depende de la configuración que teníamos de PC. ¿Por qué? Porque no coinciden los tipos. Está intentando asignar a uno una variable de cierto tipo de datos, de cierto tipo eh, de datos de otro tipo. O sea, estamos tratando de una variable que tenía el valor no, ahora le estamos tratando de asignar un número. Cosa que el lenguaje de programación no se permite y hay lenguajes que son mucho más sensibles que otros en ese aspecto. Por lo tanto, en el caso particular de C Sharp, de C, que nos va a servir para C++ o C++, C Sharp, ya sea que usemos un Real, Godot o Unity,
C# es un lenguaje de tipo seguro, type safe, lo cual significa que los valores almacenados siempre serán del tipo apropiado. O sea, se valida que los tipos de datos de las variables que se puedan guardar en las variables sean siempre el mismo tipo y si no te va a avisar que hay un error. Los principales tipos de datos que nosotros vamos a usar o que se utiliza en C# son del tipo entero, ¿cierto? Que se define de esta manera, un tipo int, que ocupan 4 bytes de espacio de memoria para guardar sus datos y van en un rango, ¿cierto? Del menos 2147 millones al más 2147. Si no es suficiente, tengo un número mayor que esto, bueno, defino una variable del tipo long que ocupa 8 bytes, por lo tanto es bastante más grande la capacidad y el número que puedo guardar ahí. El otro tipo son los floats, que son números flotantes, que son números, pero con valores decimales, que se ocupan valores mucho más grandes para almacenamiento. Mismo caso, si a pesar de esto no me alcanza con el tipo float, tengo el tipo doble, que me permite almacenar bastante más que el doble en realidad. Así que eso es muy importante. Tenemos valores decimales del tipo decimal, son moneda, del tipo char, que es un carácter, uno solo, una letra, porque ocupa 2 bytes. Un booleano, que es una variable que tiene dos estados, verdadero o falso. No tiene más estados, se puede guardar ahí. Otro tipo de variable, datetime, que guarda momentos en el tiempo del formato horas, minutos, segundo, con fecha, ¿ya? Desde la hora 0000 hasta la hora 23:59:59, ¿cierto? Del 01/01/2001 al 12/31/9999. Y otra variable son del tipo string, que me permite guardar texto, más caracteres, ¿ya? Y vamos a ir aprendiendo las distintas variables a la medida que las vamos usando. Hay otro tipo de variables propias de juegos que las vamos a ir revisando y las vamos a ir explicando en el momento que las usemos. Digamos, estas son las más cercanas a lo que utilizamos en Pseudocode, en diagramas de flujo. Habíamos usado nosotros, ¿cierto? Ciertos operadores aritméticos que nosotros utilizamos en los diagramas de flujo. Bueno, aquí tenemos los mismos que es si quiero sumar un más, si quiero restar un menos, si quiero multiplicar un asterisco, si quiero dividir un slash, si quiero sacar el porcentaje, un porcentaje. Si quiero que en una variable se le sume 1, le pongo más. Si quiero que se reste 1, pongo menos. Eso lo vamos a ir viendo en la práctica, por favor. Y para comparar en los ciclos if, perdón, en las instrucciones if, si yo quiero saber si dos números son iguales, entonces pongo igual, para no confundirlo con la asignación de la variable. Si quiero que sea distinto, le pongo exclamación igual. Si quiero que sea menor, si quiero que sea mayor, si quiero que sea menor igual, mayor igual, y si quiero preguntar por un número es de tales características, también lo pregunto, ¿ya? Y para concatenar caracteres, para juntar dos frases, dos textos en una sola variable, le pongo el concepto más. Todo esto lo vamos a ir viendo en la práctica, porque así no es necesario memorizarlo y empezar a verlo por ese lado. Eh, Vamos a nombrar variables, todas las variables en un espacio de memoria que tiene un nombre. Bueno, ese nombre en C# tiene características como solo puede contener letras, dígitos y el carácter guión bajo, no permite caracteres especiales. Eh, Debe iniciar con una letra o un guión bajo y no debe usar palabras claves de C#, eh, porque, por ejemplo, if, no puedo llamarle una variable if, porque hay una instrucción que se llama o void, y así vamos a ver una serie de palabras reservadas propias de cada lenguaje. C# es sensible a mayúscula y minúscula, ¿ya? O sea, si usted pone la variable it empleado con it y la e con mayúscula y usted pone it empleado con minúscula, bueno, son variables distintas, no es la misma variable. Ya en el caso de pensar en un diagrama de flujo no había problema con eso, bueno, acá sí lo hay. Ya si usted no le va a reclamar, no le tira un error,
pero le va a decir que, o le va a dar resultados distintos porque, o no está declarada la variable, le puede decir. Es porque tiene que estar exactamente bien escrita cómo se define a cómo se usa. ¿Ya? ¿Se pueden declarar dos variables? Claro que sí. Si usted las declara las dos y usa las dos, genial. Pero a veces tiene una confusión. O se aplica en ciertas características propias del lenguaje y eso lo vamos a ir viendo también en la práctica. Visual Studio, cuando usted instala Unity, el motor de Unity, un editor, le pide Visual también, así que nos vamos a ir familiarizando con él en la medida que lo vamos usando, que es lo mejor. Cuya estructura nos vamos a acostumbrar a que apenas creemos nosotros un script, que así se llaman los algoritmos, los programas que vamos a crear. Tiene una sección de bibliotecas, ya que son código que ya existe y que podemos utilizar. Estas se crean automáticamente cuando yo creo un script, creo un algoritmo. Me crea la clase principal que es el nombre del programa que yo le voy a dar, es el nombre que le doy al archivo cuando lo creo, lo vamos a ver en práctica, pero tenga cuidado que siempre este nombre es el que tiene el archivo. No trate de cambiarlo porque va a haber una inconsistencia entre cómo se llama el archivo y el nombre del programa interno, así que eso tiene que tener cuidado con eso. Esto se pone por defecto y por ahora lo vamos a dejar así. Y se crean dos rutinas, así como teníamos nosotros la rutina azar y la rutina que usamos, y nosotros pues, nombrábamos azar 2, por ejemplo, sabíamos que me iba a dar un número, un 0 o un 1, porque era una función que ya existía. Por acá por defecto se pone el void start, que es una función que lo que hace es que se ejecuta una vez que uno inicia el juego, se ejecuta por una sola vez. Y la función update que se ejecuta tantos frames por segundo tenga su computador. Así que en este caso, si yo pongo print hola mundo aquí en start, se va a imprimir una sola vez, pero si yo lo pongo acá en print hola mundo en update, se va a ejecutar 60 veces por segundo. ¿Hasta cuándo? Eternamente, hasta menos que yo pare el programa. Ya, así que eso hay que tenerlo en cuenta porque aquí se juega, digamos. Aquí se inicializa y acá se ejecutan cosas. Hasta que, hasta que se le dé término al programa como tal. Ya, así que ahora vamos a programar, vamos a instalar Unity. Y una vez que instalemos Unity, se va a instalar también Visual Studio. Y vamos a empezar a aprender los conceptos básicos de programación, orientados principalmente al uso de distintas variables, para que podamos ya empezar a acercarnos un poquito más a poder hacer nuestro videojuego de aquí a final de semestre. Así que vaya a instalar Unity, crece una cuenta en unity.com, un usuario, recuerde bien la contraseña. Después descarga Unity gratuito, vamos a ver un poco eso, váyase a un explorador cualquiera, digite unity.com, que le va a aparecer la página principal y en esa página presione planes y precio. Y en planes y precio le van a aparecer Unity Student, Personal, Unity Pro. Elija Unity Personal, ¿ya? Porque aquí le va a haber una serie de validaciones respecto a la universidad y a ciertas validaciones que le va a tomar bastante más tiempo tenerlo. Y por lo tanto, la recomendación es que utilice Unity Personal. Y ahí en Unity Personal usted descarga, ¿cierto? Y ahí descargar para Windows. Y se le va a empezar a descargar, ¿cierto? El Unity Hub, que es lo que nosotros utilizamos eh, para empezar a trabajar con Unity. ¿Ya? Y dentro de Unity Hub se crean una serie eh, ¿cómo se llama? De editores. Vamos a ver qué nos quedó aquí. Aquí nos queda Unity Hub, ¿cierto? Yo ya lo tengo instalado, así que si le doy doble clic me lo va a volver a tener. Así que voy a entrar, una vez que usted lo descargue y lo instale, ¿cierto? Lo ejecuta como tal, le va a hacer un cuadrito de Unity y usted lo va a presionar para ingresar y
Cuando haga eso, ¿cierto? Le va a aparecer la pantalla Unity Hub. Se tiene que fijar acá al lado izquierdo superior que esté conectado. Si usted no está conectado acá, lo que tiene que hacer es conectarse, ¿cierto? Eh, con la clave que usted, con el usuario que usted creó eh, en, eh, en unity.com. Si no se creó un usuario, bueno, lo recomendable es que usted acá, ¿cierto? Cree una cuenta Unity para que sea reconocido como tal. No es gratuito, no hay ninguna dificultad. Tenga cuidado con el nombre de usuario y acuérdese de su contraseña porque la va a usar bastante, digamos, para poder hacerlo. Entonces, cuando usted esté se haya creado su cuenta Unity, que se la va a pedir en Unity Hub, haya descargado el Unity, donde aquí descarga para Windows la versión personal. eh, y acá, cuando entre a Unity Hub, asegúrese que esté conectado. Y una vez que esté conectado, va a poder agregar nuevos proyectos y ahí vamos a empezar a revisarlo desde el próximo video. ¿Ya? Así que le vaya muy bien en la instalación, tenga su cuenta creada, crees una carpeta donde va a guardar todos sus juegos para que vaya siendo ordenado en este proceso. Así que esos serían los pasos iniciales y vamos a ir viendo la creación de Unity, perdón, la creación de juegos en Unity propiamente tal. Así que nos vemos en el próximo.